Muy buenas noches para todos, en especial para la profesora y para todos los compañeros que estamos en este proyecto de sensibilización en investigación. Mi nombre es Víctor Manuel Barrientos Patiño y me acompañan mis compañeros Juan Diego Correa Acevedo, Neider Yesid Cárdenas Salcedo y Ricardo Santa Osorio. Este proyecto como tal, entonces, nosotros lo tratamos acerca del aporte de la teología al cristiano globalizado, ¿cierto? La descripción y los problemas. La teología en la primera época de la cultura griega era conocida como el decir mítico poético sobre los dioses de los poetas. Luego Aristóteles la relacionará con la metafísica, ya que es una ciencia que se encuentra más allá y le dará el apelativo de ciencia divina. Después llegará el cristianismo y será la teología, la ciencia de la revelación de Dios a los hombres, y se convertirá en el sustento nacional de la fe cristiana. Hoy, cuando el hombre se ve inmerso en procesos económicos, políticos, teológicos, sociales y culturales, cada vez más se da cuenta de que estas realidades no lo llenan, de que le falta la plenitud que solo le puede dar Dios. Por tanto, el papel de la teología hoy es cuestionar al hombre sobre su ser interior, hacer que cada día medite en la plenitud y realización del ser, tenga opciones para creer en un Dios que lo ama y lo puede hacer feliz. Entonces tenemos como tal las preguntas de la investigación. ¿Qué perspectiva tienen los seres humanos de la teología? ¿Creen que la teología puede hacer algún aporte aun cuando ha perdido la figura de Dios y así reemplazada por la misma figura humana representada en el poder? ¿De qué manera la fe puede iluminar al mundo de hoy cuando se presentan situaciones de discordia, guerra, violencia, indiferencia, egoísmo y soberbia? ¿Cómo podemos presentar al mundo el conocimiento de Dios teniendo en cuenta la ignorancia y el poco interés de las personas en conocer la acción de Dios a lo largo de la historia humana? Bueno, entonces ahora seguimos con el objetivo de la investigación. Por favor, Neider. Muy bien, entonces nosotros trazamos un objetivo investigativo basado en el tema que se ha propuesto para esta investigación. Hemos definido que el objetivo principal de esta investigación es profundizar a través de la teología las realidades humanas del mundo globalizado para entender desde una óptica cristiana el contexto actual y los desafíos que tiene la sociedad en torno a la economía, la paz, los derechos humanos, la política, etc. Por medio de la lectura de los signos de los tiempos y la vivencia espiritual de la caridad a los más necesitados, para entender mejor el sentido cristiano que refleja la teología en la contemporaneidad, no como el simple adoctrinamiento de unas verdades, sino como el acompañamiento real de la vida en Dios. Es decir, que es un objetivo no solo centrado en un ambiente eclesial o religioso, sino que tiene un enfoque basado más que todo en la sociedad, en cómo la sociedad ve a partir de la teología, a partir de la religión, el mundo de hoy y las situaciones y desafíos que nos presenta la sociedad. Tenemos también en esta investigación unos objetivos específicos para llegar a una visión más profunda de la realidad y lo que se pretende en la investigación. Es como primer objetivo está analizar la realidad espiritual y pastoral de las personas que participan de la vida parroquial para conocer y establecer pautas de acción frente a la vivencia del acontecer religioso en la comunidad.
También tenemos conocer las luces y sombras que han motivado la experiencia religiosa y pastoral de las personas en relación con la vida parroquial, para abrir caminos que lleven a una experiencia más viva de encuentro con Dios y de compromiso pastoral con la misión de la Iglesia. Y tenemos por último objetivo específico, reflexionar acerca de la vida espiritual de las personas y la manera como los cambios contemporáneos han intervenido en la experiencia religiosa, parroquial y pastoral de las personas, para entender las tendencias fundamentales y desafíos a afrontar en esta nueva época en el campo pastoral frente a la evangelización y el compromiso pastoral y espiritual de los fieles. Entonces, seguimos aquí con la segunda entrega, que fue lo que vivimos, que es acerca de la viabilidad y el tipo de la investigación. Entonces, invitamos a Víctor Barrientos para que nos diga cuál fue el método de esta investigación. Bueno, entonces el método de la investigación, por medio de este método, el descriptivo, se va a definir, clasificar, catalogar y caracterizar la vida espiritual de los fieles de la parroquia de la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias en el municipio de Santa Rosa de Osos, utilizando los principales medios de dicho método, como la observación, que consiste en registrar el comportamiento en el entorno habitual de los sujetos; las encuestas, cuya finalidad es la descripción de pensamientos, opiniones y sentimientos de las personas investigadas; y el estudio, para llegar a conclusiones claras. Por otro lado, una gran ayuda para ejecutar este método es la doctrina social de la Iglesia, la cual puede ser definida como una enseñanza que surge del mensaje evangélico y que es adaptada con el criterio ver, juzgar y actuar, bajo el signo de estos tiempos, a las actuales circunstancias de la vida. Ver, juzgar y actuar nos permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad, la asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico, y en consecuencia la proyección de actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. Bueno, en razón de la población que pretendimos investigar acerca de su fe, es los fieles de la parroquia Nuestra Señora de las Misericordias de acá de Santa Rosa, y se pretenden ellos más que todo conocer el interés y el compromiso pastoral para estar en esta comunidad, cómo es la vida espiritual y la experiencia que brota de la misma fe, y también pues cuáles son las actividades religiosas y pastorales que ayudan al crecimiento y al fortalecimiento de la fe en la pastoral. Entonces también se pretende evaluar entre estos cristianos a las personas que tienen una vida activa frente a la parroquia, y también a las personas que no son comprometidas, para conocer nuevas estrategias y vincular a muchas más personas en el anuncio del Evangelio. Ahora, Neider Cárdenas y Juan Diego Correa nos van a presentar cómo pretendíamos recoger toda la información para esta investigación. Bueno, primero hay que tener en cuenta que en un trabajo de investigación o investigativo es necesario disponer de algunos recursos que nos ayuden a recopilar todos los datos necesarios para dar credibilidad y transparencia al estudio. El elemento esencial es la entrevista, la cual permite recopilar información abierta de opinión sobre el tema de interés. Hay que diferenciar el aspecto cualitativo del cuantitativo. Los dos entienden que se complementan, ya que no se van a reunir cifras, sino más bien declaraciones, aportes o observaciones que más adelante harán parte de una estadística formal. Otro factor influyente es la posible elaboración o replanteamiento de una hipótesis a partir de los resultados, con la cual se dará una respuesta a la problemática y a los objetivos. Es muy probable que la información recolectada sea muy divergente, por lo cual será necesario abarcar un mayor número de entrevistados para llegar a una conclusión más cercana o alejada a la que se manifestó inicialmente. Otra herramienta que puede ser útil es la observación.
en la cual se podrá conceptualizar la situación particular de cada persona y se podrán obtener datos relacionados con el entorno. Los participantes en este método tienen muchas ventajas, entre ellas que se pueden evitar los registros o los intermediarios. Sin embargo, hay que advertir que hay factores como el tiempo, la imprecisión o la parcialización de datos que pueden restarle transparencia a los objetivos. Lo fundamental consiste en usar estas herramientas adecuadamente con el debido proceso para obtener los mejores resultados. Y teniendo pues cuenta que el método es el descriptivo y que es una investigación cualitativa, entonces decidimos usar 3 instrumentos, cada uno pues referido a uno de los objetivos investigativos. Entonces el primero fue un análisis de la realidad, partiendo del método que nos propone la Conferencia Episcopal de Aparecida en el año 2007, sobre este método de ver, juzgar y actuar. También tuvimos en cuenta un reconocimiento de las luces y sombras en el trabajo pastoral, para reconocer cuáles son las cosas que le ayudan al trabajo pastoral y cuáles son los frenos que también no dejan o obnubilan el trabajo pastoral. Y por último, una entrevista acerca de la realidad espiritual de los fieles en relación a la parroquia. Entonces, vamos a enseñar cada uno de los instrumentos. Entonces, el primer instrumento, el análisis de la realidad, se centraba en 2 preguntas acerca del ver, cómo ha sido el acompañamiento pastoral y espiritual para el enriquecimiento de su propia fe y el compromiso en la vida parroquial, y qué actividades la parroquia ha realizado que lo han llevado a una mayor experiencia de encuentro y relación con Dios. En el juzgar, tuvimos en cuenta, evalúe un punto a favor y uno en contra acerca del caminar pastoral de la parroquia y cómo vivencia este compromiso pastoral en su mismo crecimiento en la fe. Y por último, el actuar, qué caminos debe establecer la pastoral parroquial para un mayor anuncio del Evangelio. Ante esta pregunta, la entrevistada fue la profesora Isabel Cristina Villegas Agudelo, que es docente en nuestro seminario y colabora como laico en la Delegación Diocesana de Misiones y en la parroquia de Nuestra Señora de las Misericordias. Ella, por ejemplo, respondió en el primer ver que el acompañamiento se puede valorar de acuerdo a los presbíteros que están allí ejerciendo su ministerio. Se rescata mucho la cercanía, la catequesis, las predicaciones, las actividades pastorales, el anuncio del querigma, la evangelización constante y los pasos que dan guiados por el proceso de evangelización en sintonía con la diócesis y la pastoral y con los lemas que se reparten mes a mes. Entonces ahí están las evidencias. Tenemos el segundo instrumento que se encargó Víctor Barrientos de recogerlo. Muy bien, en este segundo instrumento tratamos de hacer el reconocimiento de las luces y las sombras, ¿cierto? Teniendo como enfoque precisamente la vivencia de un laico o una laica que nos diera su aporte acerca de qué luces y sombras se encuentran en la pastoral hoy. Entonces, la encuestada fue Isabel Cristina Gaviria, es una bautizada y hoy en día ejerce la comunicación social. Entonces, las preguntas que se le hicieron fueron claves. La primera pregunta, que fue acerca de qué luces encuentra en la pastoral de la iglesia hoy. Ella responde que la doctrina y el acompañamiento con los sacramentos, los itinerarios y procesos de discipulado, grupos apostólicos, la cultura del encuentro y el testimonio de los consagrados, ¿cierto? Usted como laica, una segunda pregunta, ¿cómo ve la participación en la iglesia? Dice ella que considero que positiva, en tanto que hay participación en las Eucaristías y en los momentos religiosos del año. Muy bien, son como rasgos más o menos relevantes que la persona ahí nos muestra. También la siguiente pregunta es, ¿qué luces se encuentra en la pastoral de la iglesia hoy como tal?
Después, ¿qué opina del clericalismo, que es una realidad como tal que se convierte en una sombra para la misma pastoral? Y lo podemos ver por parte del sacerdote y también por parte de los mismos fieles. También cómo ve la pastoral antes y después de la pandemia. Recordar que esta pandemia nos hace cambiar como el chip de la pastoral, y es bueno evaluar también, y más en una laica, cómo ve la pastoral antes de la pandemia y luego de la pandemia. Y la siguiente pregunta, que es cómo creen que la iglesia en el siglo XXI cumple el mandato de Cristo, yéndonos precisamente a los textos bíblicos en donde el Señor envía precisamente a sus discípulos a anunciar el evangelio a todos los confines de la tierra, ¿cierto? Entonces, más o menos también su aporte, el aporte de esta laica frente a ello. Y la última pregunta, las sombras que puede encontrar en la pastoral, lo que de pronto más sobresalte ella ahí. Se pudo, pues, por ejemplo, ver y evaluar cómo el aporte de una laica centra como tal en la vivencia de las luces y las sombras de la pastoral. Entonces, eso nos ayudó de alguna manera a comprender estas realidades. Tenemos un tercer instrumento donde se entrevistaron a dos personas, uno seminarista y un compañero que es diácono. Entonces, iniciemos por lo que nos dio el aporte del diácono. Muy bien, entonces a veces pensamos que el término de la teología solo lo enfocamos en los seminaristas. Aunque nosotros realizamos esta entrevista enfocada un poco en ellos y teniendo ya unas bases fundamentales por la cual ellos se han ido formando y han estado en un nivel un poco más avanzado, la teología abarca a todos los fieles y es como ese término que más que parecer extraño, desconocido para nosotros, debería ser un término que abarque a todas las personas y que sea un complemento para la vivencia de la fe. Entonces, nos encargamos de realizar 5 preguntas fundamentales. Primero, fundamental es tener esa noción sobre la teología. Ahora, no solo es eso, sino que ya en las otras preguntas podemos ver cómo ese conocimiento de la teología puede dar luces a las personas sobre las realidades del mundo. Recordemos que no es solo el término, sino que también hay una realidad detrás de toda la vivencia de la fe. ¿Qué aportes pueden hacer las personas al momento de reconocer las dificultades personales y comunitarias en el contexto actual? Entonces, por ejemplo, para esta respuesta, él nos dice, pueden aportar dando esperanza en los momentos difíciles para afrontarla y saber superar las pruebas en la vida. Es decir, es un término que se hace muy conocido, que se hace eh, muy a nivel social, de cómo se viven las dificultades, cómo se viven las situaciones de la vida. Ahí podemos ver también otra pregunta, ¿cómo puede la iglesia ayudar a las comunidades a comprender la teología como medio eficaz de la acción evangelizadora? No es algo que se quede solo en los evangelizadores, en los misioneros, en los sacerdotes o en los seminaristas o religiosas, sino que está basado en todos, que todos, aún sin tener un conocimiento amplio de la teología, tengan un conocimiento más bien humano, más bien social, basado en la caridad. ¿Y de qué manera experimenta usted las realidades del mundo actual en sintonía con la acción de la iglesia? No es solo el aporte que puede dar la iglesia en medio de evangelización o de predicación, sino que sea una iglesia en salida, que se enfoque mucho en la caridad con los más necesitados. Aquí, por ejemplo, en esta pregunta nos dice, ayuda a ver la realidad, a juzgar las malas acciones de los gobiernos y
ciertas entidades que se encargan de realizar obras sociales, pero que se quedan solo en eso y que no dan una esperanza firme a la sociedad que vive tantas situaciones de pobreza, que vive tantas situaciones de desilusión y que no tiene esperanza. Y tenemos el segundo aporte del seminarista Guillermo. Juan Diego. Bueno, el segundo aporte que le hicimos al seminarista Guillermo, que cursa filosofía, ya va a pasar a teología, le tengo la pregunta: ¿qué sabe usted sobre la teología? A lo que él respondió: la teología es el estudio sobre Dios, su esencia, su obrar y su importancia en la vida del hombre, en la naturaleza, en la sociedad, buscando siempre el conocimiento de la verdad que es Dios mismo. Entonces dice que la teología es siempre el conocimiento de la verdad que siempre va en miras a Dios. Como segundo, de qué manera el conocimiento de la teología ayuda a dar luces a las personas sobre las realidades del mundo. Lo que el compañero responde que la teología, ¿cierto?, es fundamental y es la que ayuda al hombre a abrir la mente y aclarar las cosas sobre Dios. Tenemos otra pregunta como la cuarta: ¿cómo puede la iglesia ayudar a las comunidades a comprender la teología como medio eficaz en la acción evangelizadora? Se debe utilizar una teología que sea comprensible para toda persona que escuche el anuncio salvador, ya que esta permite que un hombre o una mujer del común puedan comprender los misterios del reino de Dios. Y como quinta, ¿de qué manera experimenta usted las realidades del mundo actual en sintonía con la acción de la iglesia? Lo que responde: en estos momentos la iglesia ha avanzado para esta al margen de las realidades actuales, pero todavía debe estar más avanzado, ya que el mundo pide más y la iglesia debe responder con firmeza a ciertas actitudes que deben ser aclaradas con celeridad y evitar una mala interpretación de ellas. Bueno, ahí están las evidencias de estas dos encuestas realizadas y también, pues, por último, tenemos las referencias bibliográficas que se utilizaron durante toda esta investigación. La mayoría de ellas, pues, son citaciones de libros de teología, la Biblia y una cita acerca de los instrumentos de la investigación. Entonces le pedimos a Juan Diego que agradezca también a todo lo que vimos acerca de esta investigación y así ya cerramos esta sesión. De antemano le damos un agradecimiento a la docente por el acompañamiento que nos brindó durante todo el curso. Consideramos que el aprendizaje fue muy bueno, ya que a través de la investigación pudimos profundizar un poco en los temas tratados. También a las personas que de una u otra manera nos aportaron su conocimiento para llevar a cabo esta investigación, y a mis compañeros de grupo. Muchas gracias y que tengan una buena noche y Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias y hasta luego.